Estaba siendo escoltado fuera del tribunal cuando murmuró algo a los policías que estaban en el pasillo. No lo dijo en voz alta, fue casi un susurro, el tipo de cosa que alguien dice cuando quiere tener control sobre quien escucha. Y las personas que lo escucharon, en ese pasillo específico, no eran cualquier grupo de personas, eran decenas de policías que habían aparecido de uniforme para la audiencia. Colegas del hombre que Rodney Hinton Jr. había matado con un carro en una esquina cerca de la Universidad de Cincinnati, y lo que pasó después te va a dejar sin palabras. La sala del tribunal había estado llena de esos uniformes, no de manera amenazante, sin manifestación, sin carteles, sin gritos, solo presencia. La manera que tienen los policías de decir, sin palabras, que uno de los suyos había sido arrebatado y que estaban ahí para ver cada momento del proceso, para ver el nombre de Larry Henderson pronunciado en voz alta, para ver al sistema funcionar. Y fue frente a esas personas en ese pasillo, en ese contexto, que Rodney Hinton Jr. murmuró la frase. El presidente del sindicato policial de Cincinnati confirmó después lo que había sido dicho. Rodney había mirado a esos policías, colegas del hombre que había matado, y murmurado que el diputado iba a estar desaparecido para siempre. No había remordimiento en esa frase. No había el peso de alguien que había hecho algo que no podía procesar. Era provocación calculada. Era el tipo de cosa que alguien dice cuando todavía cree, de alguna manera, que lo que hizo tenía una justificación que las otras personas no pueden ver, o cuando cree que las consecuencias no van a llegar de la manera en que llegan para los demás. Y las consecuencias llegaron. Pero antes de llegar ahí, antes de la frase en el pasillo, antes de las 3 evaluaciones psiquiátricas que cambiaron el rumbo del proceso, antes del juicio que está programado para ocurrir, necesito contarte quiénes eran las personas en el centro de esta historia y por qué empieza con una muerte que ocurrió antes del crimen. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo? Siempre me da curiosidad saber de dónde viene toda esta gente. Ahora vamos al principio de todo. Larry Henderson había pasado 33 años como policía del departamento del alguacil del condado de Hamilton en Cincinnati, Ohio. 33 años. Una carrera entera construida desde la base hasta el final, pasando por unidades especializadas, por años de trabajo como instructor de nuevos policías, por décadas de presencia en las calles de una ciudad que conocía como quien conoce su propio barrio. Había formado a otros policías, había trabajado en unidades que la mayoría de las personas ni sabe que existen. Había hecho el trabajo que raramente aparece en los noticieros, porque es el trabajo de todos los días, no el de un único día de crisis. Y una de las decisiones que Larry había tomado repetidamente a lo largo de toda esa carrera era no subir en la jerarquía. Había oportunidad, había exámenes que podían hacerse, posiciones que podían conquistarse, cargos que sacaban al policía de las calles y lo colocaban en posiciones de mando protegidas de las situaciones más impredecibles del trabajo. Larry lo sabía y eligió no hacerlo. El alguacil del condado hablaría sobre esa decisión después de la muerte de Larry, con la voz de quien describe algo que admira y que lamenta al mismo tiempo. Talking to some deputies last night that knew him very, very well, that were really good friends with him, and just the stories that they're telling, it just speaks volumes of the character of him and how well loved he was and how much he's really going to be missed. Larry estaba muy animado por el hecho de que se quedaba en la primera línea. No quería hacer exámenes para ser promovido, porque el servicio de Larry era en esa primera línea. Y tengo que decir que eso es valentía extraordinaria. Cuando los policías deciden que quieren estar ahí afuera todos los días enfrentando lo que venga, eso es un sacrificio. También es un sacrificio para su familia. Y ellos hicieron el sacrificio máximo. His integrity, his lovingness, his caring, his never ever ever say no, die hard, I've got your back mentality. En diciembre de 2024, después de 3 décadas y 3 años, Larry Henderson se retiró oficialmente. La placa número 129 pasó a la historia del departamento, pero Larry no se había quedado en casa.
No era el tipo de persona que deja el uniforme y desaparece completamente. Había empezado a trabajar en detalles externos, servicios de vigilancia contratados para eventos específicos, donde policías retirados o en servicio se presentan de uniforme para dirigir el tráfico y garantizar seguridad. Trabajo que exigía lo mismo que siempre le había exigido a Larry: estar presente, estar disponible, estar en la primera línea. La mañana del 2 de mayo de 2025, 5 meses después del retiro, Larry Henderson estaba de uniforme en una esquina cerca de la Universidad de Cincinnati. Había un evento especial ese día: la ceremonia de graduación de la universidad. Un día de alegría para cientos de familias, de fotos, de discursos, de jóvenes recibiendo diplomas con papás y mamás en el público. Larry estaba dirigiendo el tráfico. Traía chaleco reflectante brillante. Era imposible no verlo. Era la presencia más visible en esa intersección. Después de la muerte de Larry, el alguacil retiró la placa número 129. El número no sería asignado a ningún otro policía del departamento. Es la manera que tienen las instituciones de decir en voz alta lo que las palabras no pueden cubrir completamente. Este era único, y su ausencia tiene un nombre. Para entender lo que pasó esa mañana del 2 de mayo, hay que entender lo que había pasado el día anterior. Y lo que había pasado el día anterior no tiene respuestas fáciles, solo tiene hechos que cada persona va a interpretar de acuerdo con lo que ya cree sobre violencia policial, sobre responsabilidad individual, sobre lo que pasa cuando todo sale mal al mismo tiempo. Ryan Hinton tenía 18 años. Era hijo de Rodney Hinton Jr., un hombre de 39 años que trabajaba en una tienda de conveniencia en Cincinnati, una vida común, sin historial de crímenes graves, con raíces en la ciudad. Ryan había sido encontrado en un carro robado por la policía de Cincinnati el 1 de mayo. Cuando los policías intentaron abordar el vehículo, Ryan salió corriendo, con un arma en la mano. La cámara corporal de uno de los policías que participó en la persecución captó el momento con una claridad que no deja espacio para múltiples interpretaciones. Officers approached, the four men ran from police. El policía le gritó a sus colegas: «Tiene un arma a su derecha». Ryan fue alcanzado. El arma real, cargada, fue encontrada en la escena, exactamente donde había caído. Ryan Hinton murió a consecuencia de las heridas. Rodney Hinton Jr. recibió la noticia de que había perdido a su hijo, y al día siguiente, el 2 de mayo, fue invitado a una reunión con el jefe de policía de Cincinnati y otros funcionarios municipales. La idea era mostrarle a la familia el video de la cámara corporal antes de que rumores y versiones distorsionadas se apoderaran de la narrativa pública. Era un gesto de transparencia que el liderazgo policial había decidido hacer, probablemente por razones que tenían sentido desde el punto de vista institucional. Rodney se sentó. Vio el video que mostraba los últimos momentos de su hijo. Vio a Ryan corriendo. Vio el disparo. Vio a su hijo caer. Salió de la reunión a las 10:30. A las 11:42, la llamada de emergencia llegó reportando que un peatón había sido atropellado cerca de la Universidad de Cincinnati. Había 1 hora y 12 minutos entre esos dos momentos, y lo que pasó dentro de Rodney Hinton Jr. En ese intervalo, lo que cruzó por la cabeza de un hombre que acababa de ver el video de la muerte de su hijo y que entonces subió a un carro y fue hasta esa esquina, es la pregunta que los psiquiatras, los fiscales y los abogados están intentando responder de maneras diferentes y posiblemente incompatibles entre sí. In my opinion, his illness impacted his judgment. I believe Mr. Hinton experiences bipolar disorder and that he was experiencing symptoms consistent with that during the period of this offense. La cámara de tráfico y los testigos presentes en la esquina cerca de la Universidad de Cincinnati registraron lo que pasó a las 11:42 de la mañana del 2 de mayo de 2025. Un carro blanco avanzó por la intersección, aceleró, cruzó hacia el carril contrario de la vía, pasó sobre los separadores de tráfico en el centro del carril. Siguió en línea recta en dirección al punto donde Larry Henderson estaba parado, de uniforme, con el chaleco reflectante,
haciendo señas a los conductores. No había marcas de freno en la pista. No había ningún desvío en la trayectoria. El carro había ido directo. El detective que condujo la investigación describió en la audiencia de fianza, con la precisión de quien había visto el video y hablado con todos los testigos disponibles, lo que había pasado. El vehículo aceleró rápidamente, siguió hacia el este, cruzó al carril contrario cuando ya no había tráfico que obstruyera el camino. Fue hacia la izquierda de los separadores centrales. Siguió por el carril contrario, cruzó la intersección directamente hacia donde el diputado Henderson estaba parado y golpeó al diputado Henderson y un poste de servicios metálico en la esquina noreste de la intersección. Cuando le preguntaron sobre marcas de freno, el detective fue directo. Ninguna indicación, en ningún punto de la trayectoria, de que el conductor hubiera intentado frenar, detenerse o desviarse. Cuando le preguntaron si el carro había ido directamente hacia Henderson, sí. Cuando le preguntaron sobre los testigos que estaban en los vehículos alrededor o presentes en la escena, ninguno había reportado ningún intento de desacelerar o cambiar de dirección en los momentos antes del impacto. Were there any evidence of skid marks? No, there were no indications at any point that he tried to brake, stop, or otherwise avoid Deputy Henderson. And is that the conclusion our accident reconstructionists have come to at this point? At this time, yes. Okay. Todos describieron el carro acelerando a alta velocidad hasta el momento del impacto. La reconstrucción del accidente, conducida por especialistas, llegó a la misma conclusión. No había evidencia de ningún intento por evitar a Larry Henderson. Larry fue llevado al hospital en estado crítico. No sobrevivió. Rodney Hinton Jr. también fue llevado al hospital para atención médica después del impacto. Después, al departamento de policía para ser entrevistado por los detectives. Y entonces, fue formalmente imputado por homicidio agravado, la categoría más grave de homicidio disponible en el estado de Ohio, y trasladado a custodia. Por razones de seguridad, fue mantenido en un condado vecino, Claremont, donde las tensiones con otros detenidos y funcionarios serían menores que en una instalación donde policías del condado de Hamilton trabajaran regularmente. Lo que pasó en las audiencias siguientes fue, al mismo tiempo, predecible y perturbador. El tribunal de Cincinnati estaba lleno de policías. Decenas de colegas de Larry Henderson habían aparecido de uniforme para las audiencias. No era una manifestación ruidosa, era silenciosa, organizada, pesada, una pared de uniformes en las bancas del tribunal. La manera que tienen los policías de decir que uno de los suyos había sido arrebatado y que estaban presentes, que no se iban a ir, que iban a ver cada momento del proceso. La tensión era palpable. En una de las primeras audiencias, cuando Rodney fue traído a la sala del tribunal, hubo un altercado en el pasillo. Alguien intentó acercársele. Los policías intervinieron. Rodney fue retirado rápidamente antes de que la audiencia siquiera comenzara, por razones de seguridad. La carga emocional en la sala era demasiado densa para cualquier procedimiento normal. Fue en uno de esos momentos, siendo escoltado fuera después de una de las audiencias, pasando por el pasillo donde estaban los policías, que Rodney Hinton murmuró la frase que llegó al presidente del sindicato policial de Cincinnati: "Va a estar desaparecido para siempre". Iba dirigida a Larry Henderson. Era una provocación directa para las personas que estaban de luto por él. Era el tipo de cosa que suena diferente dependiendo de a quién le preguntes. Para algunos, era el habla de un hombre en estado de colapso mental que no controlaba lo que le salía de la boca. Para otros, especialmente para los policías que la escucharon, era deliberada, cruel, y revelaba algo sobre la conciencia que Rodney tenía de lo que había hecho y de a quién estaba afectando. La defensa pidió fianza. El abogado Clyde Bennett argumentó que Rodney no tenía historial de crímenes graves,
que había trabajado honestamente, que se había graduado, que tenía familia. Bond, Your Honor. Thank you. Your Honor, we understand this is a very, very serious, very terrible charge that Mr. Hinton is facing. He has a risk, but he does not have a history, Judge. El fiscal respondió con los hechos establecidos por el video y los testigos. Un hombre había acelerado directamente hacia Larry Henderson, sin ningún intento de frenar o desviarse. No había interpretación de la física compatible con un accidente. El juez mantuvo la detención sin fianza, y entonces la defensa fue a buscar lo que consideraba el camino más sólido disponible, el estado mental de Rodney Hinton. Mental illness. Now that's undisputed. That's undisputed that he had a serious mental illness at the time of the offense. That's half of the game. 3 psicólogos fueron convocados para evaluar a Rodney Hinton Jr. El tribunal nombró a uno. La defensa indicó otro. La acusación indicó un tercero. 3 evaluaciones independientes, conducidas por separado, por profesionales que llegaron al proceso con perspectivas potencialmente diferentes. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Rodney tenía trastorno bipolar, tenía enfermedad mental grave, y en el período en que el crimen fue cometido esa mañana del 2 de mayo, horas después de haber visto el video de la muerte de su hijo, en ese estado específico de colapso emocional, tenía el juicio significativamente comprometido por la enfermedad y por la situación extrema. La psicóloga forense Jennifer O'Donnell, nombrada por el propio tribunal la testigo con menos razón para favorecer a cualquier lado, declaró en detalle sobre lo que había encontrado. I think it made him less capable of managing the absolutely awful circumstances he was in. I believe that his emotional instability under the extreme stress that he was under created significant impairment. Creo que el señor Hinton tiene trastorno bipolar y que estaba experimentando síntomas consistentes con ese trastorno durante el período de este delito. En mi opinión, su enfermedad impactó su juicio. Estaba abrumado de emociones y estaba extremadamente deprimido. Y después, respondiendo preguntas sobre cómo específicamente la enfermedad había afectado lo que ocurrió, creo que su inestabilidad emocional bajo el estrés extremo que estaba enfrentando creó un compromiso significativo, de manera que su juicio se derrumbó. Tenía síntomas agudos. Bajo la ley del estado de Ohio, si una persona es considerada portadora de enfermedad mental grave que impactó significativamente su juicio en el momento del crimen, no puede ser condenada a muerte. No es absolución. No significa que no hubo crimen. Significa que existe un límite constitucional sobre qué castigo puede aplicarse a quien estaba en ese estado. Después de las 3 evaluaciones, la fiscal del condado de Hamilton, Connie Pillich, tomó una decisión que pocas personas esperaban. Aceptó que Rodney Hinton tenía enfermedad mental grave en el momento del crimen y retiró la pena de muerte de la mesa. Pero fue de inmediato directa sobre lo que eso no significaba. Hinton deliberadamente mató a un hombre inocente. Seguiré buscando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para garantizar que nunca regrese a nuestra comunidad. I see tragedy every day. This case is absolutely one of the more tragic I've seen in my short tenure. The facts of this case meet the law that's written in Ohio that does include the death penalty. La defensa, en ese momento, había ido más lejos. Había cambiado la declaración de Rodney a no culpable por razón de locura, argumentando no solo que la pena debería ser limitada, sino que Rodney no debería ser responsabilizado criminalmente de ninguna manera por lo que había hecho, que la enfermedad había sido tan severa, el estado mental tan comprometido, que la responsabilidad criminal simplemente no aplicaba. Esa es una barra mucho más alta, y es la batalla que el juicio tendrá que decidir. Mientras el proceso seguía en el condado de Hamilton, Rodney Hinton acumuló un segundo problema dentro de la propia cárcel donde estaba detenido. En diciembre de 2025, mientras era escoltado de regreso a su celda después de un comportamiento descrito por los agentes como perturbador, Rodney se volteó hacia uno de los agentes de custodia y le golpeó en el rostro.
Con otros 2 agentes presentes para intervenir, Rodney continuó pateando, golpeando más veces, persistiendo incluso frente a la presencia de 3 funcionarios de la prisión. El agente quedó con lesiones leves. Rodney fue formalmente imputado por agresión en el condado de Claremont. Era un proceso separado del asesinato de Larry Henderson, conducido en una jurisdicción diferente. La defensa, de manera predecible pero no incorrecta, usó el episodio para reforzar el argumento central. La enfermedad mental no se cura por el hecho de estar preso, no se detiene en el momento del arresto. Si el juicio de Rodney había estado comprometido el día del crimen, seguía comprometido después, y un incidente en la cárcel era más evidencia del mismo estado continuo que los psicólogos habían documentado. El abogado Bennett lo dijo directamente. Lo que supuestamente ocurrió en Claremont es una manifestación adicional de enfermedad mental. La enfermedad mental no se cura, se trata, y si no se trata adecuadamente, se manifiesta. Había 300 piezas de evidencia registradas por la Fiscalía solo para el caso Henderson, cámaras corporales de cada policía que había respondido a la escena, imágenes de cámaras de seguridad a lo largo del trayecto de Rodney, registros de comunicación, dictámenes periciales. El juicio estaba siendo preparado con el cuidado que un caso capital exige, aunque la pena capital ya no estuviera disponible como desenlace. Hay algo en este caso que no se resuelve con facilidad y que cualquier relato honesto necesita reconocer sin prisa. El juicio está programado. La defensa va a presentar los 3 dictámenes psiquiátricos concordantes. La Fiscalía va a presentar las cámaras, los testigos, la ausencia de marcas de freno, la trayectoria directa, y en medio de todo eso, el jurado va a tener que encontrar un camino en un terreno donde padre enlutado y asesino deliberado pueden, de acuerdo con las evaluaciones disponibles, ser la misma persona al mismo tiempo. Larry Henderson no debería estar muerto. Tenía 33 años de servicio. Había elegido la primera línea cada vez que tuvo la opción de alejarse de ella. Se había retirado y vuelto porque era quien era, no porque necesitara el dinero, sino porque estar presente era la única forma de existencia que tenía sentido para él. Traía el chaleco reflectante, dirigiendo el tráfico en una ceremonia de graduación, en una intersección que debería haber sido tan segura como cualquier otra, cuando fue asesinado. La familia que había hecho el sacrificio con él durante décadas, ahora carga el peso del sacrificio definitivo. Ryan Hinton tampoco debería estar muerto. Tenía 18 años. Había tomado decisiones que lo pusieron en esa situación: el carro robado, el arma cargada, la decisión de correr. Pero tenía 18 años. Y a los 18 años, las malas decisiones todavía tienen margen, en muchos casos, para no ser definitivas. Ryan no tuvo ese margen. Y Rodney Hinton había perdido a su hijo de 18 años. Había recibido la noticia, había dormido o no dormido esa noche. Había sido invitado al día siguiente a una sala donde funcionarios de la ciudad le mostraron el video de cómo su hijo había muerto. Y había hecho algo que no tiene manera de deshacerse, y por lo que un policía inocente pagó con su vida. La enfermedad mental es real. Los 3 psicólogos que evaluaron a Rodney no estaban mintiendo. El trastorno bipolar es documentado, verificable, y la psicóloga nombrada por el propio tribunal sin interés en favorecer a la defensa llegó a las mismas conclusiones que los otros 2. El juicio de Rodney estaba comprometido. El estado emocional era de colapso, pero la frase en el pasillo complica esa narrativa de una manera que no puede ignorarse. Va a estar desaparecido para siempre. No fue dicha en un momento de colapso. Fue dicha mirando a los policías. Fue calculada para llegar donde llegó. Tiene conciencia, tiene intención. No es el habla de alguien que no sabe lo que está diciendo. ¿Dónde está la línea entre la enfermedad que compromete el juicio en el momento del crimen y la provocación deliberada horas después? ¿Quién la conoce con precisión suficiente para convertirla en veredicto? Esa es la pregunta que el jurado va a tener que responder, y que nadie fuera de ese tribunal puede responder con honestidad sin haber escuchado cada testimonio, cada dictamen, cada argumento. El juicio está programado, va a ocurrir, y cuando ocurra, lo que va a estar en el centro no es solo el destino de Rodney Hinton,
Es la pregunta más difícil que el sistema judicial enfrenta repetidamente. ¿Cómo procesar lo que pasa cuando trauma real, enfermedad real y violencia real se mezclan en una secuencia que no cabe en ninguna caja simple? La placa número 129 fue retirada. No va a nadie más. Larry Henderson tenía 33 años de servicio. Traía el chaleco reflectante. Estaba haciendo el trabajo que había elegido hacer toda su vida. Ese es el hecho que permanece independientemente de cualquier otra cosa que el juicio decida. Si esta historia te llegó, deja el like, ayuda mucho al canal a seguir trayendo casos como este cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la enfermedad mental debería quitar la pena de muerte de la mesa en un caso como este? ¿O existe un punto en que la gravedad del crimen tiene que superar cualquier otra consideración? Me muero por leer lo que piensas. El juicio está previsto para ocurrir a principios de 2026 en Cincinnati. Será conducido con el peso que un caso capital carga, aunque la pena capital ya no esté disponible como desenlace. Más de 300 piezas de evidencia ya han sido catalogadas. Peritos están siendo convocados de fuera de la región para evitar conflictos de interés en un caso que movilizó a toda la comunidad policial de la ciudad. El juez ya dijo que quiere un juicio rápido pero justo. Lo que nadie sabe todavía es lo que el jurado va a decidir cuando tenga que mirar todo eso al mismo tiempo. El video de la trayectoria del carro sin marcas de freno, el dictamen de 3 psicólogos confirmando enfermedad mental grave, la frase murmurada en el pasillo para los colegas del hombre muerto y el intervalo de 72 minutos entre el final de una reunión y el inicio de un crimen. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta simple, pero la placa número 129 fue retirada, y Larry Henderson, que había elegido la primera línea cada vez que pudo elegir lo contrario, ya no está para ver nada de esto ocurrir.